Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a tratar de explicar un poco sobre la primera premisa del libro, que es el realismo. En esta primera premisa, Giussani nos cita el libro de Alexis Carrel, quien hace énfasis en que nuestra sociedad se caracteriza en ideologías en lugar de hacer frente a la realidad de manera objetiva como debería de ser para obtener un conocimiento certero. En su lugar, ajusta la realidad a sus propios pensamientos, dando paso a no reconocer el bien y el mal. Como también nos dice que poca observación y mucho razonamiento llevan al error, y mucha observación y poco razonamiento nos lleva a la verdad. En otras palabras, podemos entenderlo como lo siguiente. Muchas veces al contemplar las cosas nos basamos en los conocimientos, conceptos o ideas preconcebidas que tenemos de las cosas, y esto nos lleva a emitir juicios erróneos, ya que estamos nublando la visión objetiva que deberíamos de tener para llegar a conocer realmente el objeto. Segunda premisa. El método de la investigación lo impone el objeto. Una reflexión sobre la propia experiencia. Según Alexis Carrel, para una investigación seria sobre cualquier acontecimiento se necesita realismo. Según San Agustín, pensar algo es realizar una construcción intelectual o imaginaria y sin darnos cuenta, proyectarnos sobre el hecho lo que pensamos. El autor afirma que también para la experiencia religiosa es importante saber cómo es, de qué se trata exactamente, porque está claro que antes de ninguna otra consideración debemos afirmar que se trata justamente de un hecho. Si queremos saber qué es este hecho, en qué consiste este sentido religioso, se nos plantea inmediatamente el problema meteorológico de manera aguda. ¿Cómo afrontar este fenómeno de modo que estemos seguros de llegar a conocer bien? El realismo exige que, para observar un objeto de manera que permita conocerlo, el método no sea imaginado, pensado, organizado o creado por el sujeto, sino impuesto por el sujeto. Tercera premisa. La experiencia implica una evaluación. En la idea de la experiencia religiosa se plantea una necesidad de cuestionarse qué criterio adoptar para juzgar lo que se ha descubierto sobre uno mismo en el curso de la reflexión espiritual. En resumen, el texto aboga por la reflexión crítica y la búsqueda de sentido tanto en la experiencia personal como en la espiritual. Giussani sugiere que el proceso de autoexploración es fundamental, pero solo marca el inicio de un proceso más amplio. Después de explorar nuestra existencia y examinar nuestras experiencias, es crucial poder juzgar a los resultados de esa indagación. Se destaca la necesidad de evitar simplemente aceptar lo que otros dicen sin formar nuestra propia opinión. La idea de acumular experiencias indiscretamente se critica, ya que se puede llevar a la destrucción y al vacío de la personalidad. En cambio, se enfatiza que la verdadera experiencia no se limita a acumular hechos y sensaciones, sino que implica comprender el sentido detrás de las cosas. Se argumenta que el juicio y la valoración son fundamentales para tener una verdadera experiencia y que todo juicio requiere un criterio sobre el cual basarse. Este mensaje trata sobre la importancia de la reflexión personal y la capacidad de emitir juicios críticos sobre uno mismo, especialmente en el contexto o la idea de la búsqueda de sentido y la experiencia religiosa. La cuarta premisa nos habla del criterio de evaluación, dando respuesta a las interrogantes. ¿Cuál es el criterio que nos permite juzgar lo que vemos suceder en nosotros mismos? ¿El criterio se encuentra de algo fuera de nosotros o el criterio se encuentra dentro de nosotros mismos? Si lo pensamos un poco, si tomamos algo externo a nosotros, estaríamos dependiendo del significado de lo que somos de algo fuera a nosotros. La respuesta es que el criterio está arraigado a nosotros mismos, es decir, dentro de nosotros. Mas no debemos pensar que significa que nosotros somos quien nos damos ese significado. Todo lo contrario, se trata de un criterio objetivo e inherente a la naturaleza humana. La quinta, la experiencia elemental. La experiencia elemental que subyace en la naturaleza humana y que influye en la forma en que enfrentamos el mundo, ya que esta experiencia nos consiste de exigencias y evidencias que nos confrontamos a todo lo que existe.
se dice que la experiencia es fundamental para todas las interacciones humanas y que cualquier afirma o acciona que realizamos parte de este núcleo, ya que se representa el idealista, el problematicista y el realista. De esta importancia de esta reflexión sobre uno mismo y la necesidad de confrontarla para alcanzar un juicio acertado a pesar de las diferencias culturales y contextuales. Hay una impronta interior común en todos los seres humanos que se manifiesta a través de esta experiencia, la cual se asoma al mundo y busca realizarse mediante la creación de un proyecto que dicte una imagen ideal de la realidad. Sexta premisa: el hombre último tribunal. Hemos dicho que el criterio para juzgar adecuadamente la relación con uno mismo, con los demás, con las cosas y con el destino es totalmente inmanente al hombre y que le es surgido por su estructura original, pero en la convivencia humana hay miles de millones de individuos que se enfrentan con las cosas y con su destino. ¿Cómo es posible entonces evitar un subjetivismo generalizado? Es decir, que cada hombre tiene el poder absoluto de determinar su significado último y por tanto los actos que tienden hacia él mismo. La naturaleza del hombre es la relación con el infinito. El anarquista es la afirmación de sí mismo hasta el infinito y el hombre auténticamente religioso es la aceptación del infinito como significado de sí. El hombre solo se afirma a sí mismo verdaderamente cuando acepta la realidad. Tan cierto es esto, que el hombre comienza a afirmarse a sí mismo cuando acepta que existe, es decir, al aceptar una realidad que no se ha dado él mismo. Solamente aquí, en esta identidad de la conciencia última, está la superación de la anarquía, la existencia de la bondad, de justicia, de verdad, de felicidad. Constituye el rostro último, la energía profunda con la que los hombres de todos los tiempos y todas las razas se acercan a todo. Si el hombre tiene capacidad de madurar, está consciente justamente en su posibilidad de adentrarse en el pasado, de aproximarse a lo lejano, como si estuviera cerca, se formase parte de nosotros. Y por último nos habla sobre la ascesis para la liberación. El texto habla sobre la importancia de cuestionar las ideas y creencias que nos han sido impuestas por la sociedad y la cultura en la que vivimos. Propone que, para alcanzar verdadera madurez y liberarnos de influencias externas, necesitamos volver a conectar con nuestras propias experiencias y convicciones originales, en lugar de dejarnos llevar por opiniones populares o reacciones impulsivas. Destaca que esta tarea no es fácil y puede resultar impopular, ya que implica desafiar las normas y creencias aceptadas. Se menciona la importancia de juzgar cada situación desde nuestra propia perspectiva y no dejarnos influenciar por lo que nos rodea. Se hace énfasis también en la necesidad de ir en contra de la corriente cultural predominante y de realizar un esfuerzo consciente para reconectarnos con nuestra esencia. Este proceso se compara con un trabajo ascético que requiere dedicación y constancia. Gracias.